En seguimiento a las actividades en nuestro país, el secretario de Estados Unidos, Rex Tillerson, acompañado del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, ofrece un mensaje a los medios. Escuchemos. Voy a hablar en español. A los representantes de los medios de comunicación, me da mucho gusto reiterar la bienvenida a México al secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Rex Tillerson. Tiene la oportunidad de ser la región más competitiva del mundo en las próximas décadas. Y para ello estamos trabajando. Estamos trabajando en un marco no solamente de vecindad, sino de amistad, de genuina colaboración, a partir del respeto a la soberanía de los tres países, pero entendiendo que juntos podemos hacer mucho más. En las conversaciones que hemos tenido el día de hoy, sin duda el tema de la competitividad está en el centro. ¿Cómo podemos trabajar juntos para generar significativa y que fue materia de nuestras conversaciones es el tema de la energía? La región de Norteamérica tiene sin duda los recursos naturales, las capacidades técnicas y humanas para ser una región no solamente abundante en energía, sino también en energía barata, en energía limpia, que permita transformar nuestras sociedades y nuestras economías. Hemos acordado seguir apoyando el trabajo de nuestros secretarios de energía, que tienen una comunicación estrecha, y nos hemos puesto el objetivo de generar un marco normativo que, con pleno respeto a nuestras soberanías, identifique sinergias donde pueda haber planeación conjunta de infraestructura y, sobre todo, habilitar al sector privado para que sea el sector privado el que lleve a cabo proyectos, y nos referimos no solamente a hidrocarburos, sino también al sector eléctrico, particularmente en cuanto a energías limpias. En materia comercial, sin duda, tenemos una oportunidad significativa frente a nosotros en la modernización del acuerdo comercial, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esta negociación, que la llevan a cabo las áreas correspondientes de gobierno, está avanzando de manera seria, profesional, y desde la perspectiva del gobierno mexicano tenemos una gran oportunidad de que sea una negociación ganar, 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 donde gane México, donde gane Canadá y donde gane Estados Unidos. No entendemos la negociación comercial como un juego de suma cero, donde alguien pierde y alguien gana. Queremos un acuerdo moderno que actualice a las realidades del siglo XXI. Hay que recordar que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue negociado hace alrededor de 25 años en un mundo diferente. Hoy tenemos la oportunidad de adaptarlo a esta nueva realidad, tener un acuerdo sin duda que sea plenamente justo, recíproco y que mantenga un comercio basado en reglas generales, que permita realmente a esta extraordinaria región seguir prosperando, seguir generando empleos y prosperidad para las tres partes. Un componente muy importante de la prosperidad para nuestra región es el empoderamiento de la mujer, el respaldo a las mujeres emprendedoras, a las mujeres empresarias, y hemos acordado seguir trabajando conforme a los memorándums de entendimiento que tenemos, a los mecanismos ya establecidos, para que este sea un esfuerzo compartido de los tres países. Apenas en noviembre tuvimos una delegación de mujeres emprendedoras de los tres países en la Ciudad de México y acordamos seguir trabajando de manera consistente en estos temas. Otro tema fundamental para la región y que es interés de los tres países es el tema de la seguridad. En seguridad, particularmente, identificamos como un instrumento valioso el diálogo en materia de drogas norteamericano, que ha celebrado ya 3 reuniones y que tendrá su 4ª reunión a celebrarse este año en Canadá, y donde hemos acordado dar un especial énfasis
a el combate que estamos llevando a cabo contra la epidemia de opioides y contra el fentanilo, contra la heroína. Este flagelo que está generando enormes daños a nuestras poblaciones en México, costando la vida de muchos jóvenes por la violencia que este tráfico genera, y en Estados Unidos y Canadá también por el consumo de estas letales sustancias. Vamos a trabajar conforme lo hemos hecho de manera notable durante el año pasado con la administración estadounidense, en la que hemos generado instrumentos de alto nivel para tener cooperación, una cooperación mucho más efectiva, más eficaz, reconociendo la responsabilidad compartida y utilizando la plataforma trilateral para el intercambio de información, de buenas prácticas y también cooperación de carácter operativo. Asimismo, hemos hablado de la importancia de los esfuerzos que hacemos conjuntamente en materia de trata de personas, de tráfico ilegal de personas. Es un punto de prioridad para las tres partes y acordamos seguir trabajando sobre esta materia. En la reunión que tuvimos trilateral abordamos algunos temas importantes para nuestra región y me refiero a tres de ellos. El primero, la cooperación respecto a Centroamérica. A iniciativa del secretario Tillerson y del entonces secretario de Seguridad Interior, John Kelly, tuvimos una importante cumbre en junio del año pasado en la ciudad de Miami sobre nuestra cooperación para Centroamérica. Una cumbre a la que asistió la ministra Freeland, que mucho agradecemos, y hemos venido desde entonces trabajando en cómo, más allá de los esfuerzos de control migratorio, de seguridad en la región, cómo podemos contribuir los tres países para el desarrollo económico, la creación de oportunidades y la estabilidad de Centroamérica, específicamente los tres países que integran el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador. Hemos acordado seguir trabajando, hemos revisado los avances y lo que queda por hacer y vamos a seguir haciendo de este tema un aspecto muy importante de nuestra cooperación trilateral. Lo mismo hemos acordado trabajar juntos en iniciativas de cooperación en el Caribe. El Caribe, que es una región estratégica importante que enfrenta retos muy específicos. Hablamos acerca de la cooperación, incrementar nuestros esfuerzos de cooperación compartida para construir mayor resiliencia de las islas del Caribe ante fenómenos naturales, muchos de ellos derivados del cambio climático. Y también para fortalecer la seguridad energética en el Caribe. Podemos hacer muchas cosas, tenemos cada uno de nuestros gobiernos relaciones directas con las naciones del Caribe, pero sin duda un esfuerzo concertado entre Estados Unidos, Canadá y México en esta materia puede ser enormemente eficaz. Y finalmente abordamos la situación en Venezuela, una situación dolorosa para la región, una situación grave para el continente. Compartimos la visión de lo que una de las cosas importantes que está en juego es el sistema democrático, la forma democrática de gobierno. Y como firmantes de la Carta Democrática Interamericana, instrumento que es obligatorio para los pueblos de América desde el año 2001, no podemos permanecer indiferentes ante el deterioro sistemático de la situación en Venezuela. Hemos confirmado nuestra preocupación y nuestra voluntad de seguir utilizando todos los instrumentos diplomáticos a nuestro alcance para contribuir al restablecimiento de la situación en Venezuela. He compartido con ambos ministros el papel que México jugó en el diálogo entre la oposición y el gobierno venezolano en República Dominicana, diálogo en el que desafortunadamente decidimos retirarnos al no ver condiciones mínimas de seriedad para su éxito. Pero esto no significa que México dejará de tener una participación activa
respetando plenamente la soberanía del pueblo venezolano. Tendrán que ser los propios venezolanos los que encuentren un camino pacífico y una solución política a esta crisis, pero México seguirá trabajando con el resto de los países de la región, por supuesto con Canadá y con Estados Unidos, sumando esfuerzos de carácter diplomático para contribuir a una solución a esta grave situación. Estos son algunos de los temas que tocamos. La relación entre México, Canadá y los Estados Unidos es una relación rica, compleja, son enormes las oportunidades y la temática es muy diversa, pero yo quiero agradecer de manera significativa a la ministra Freeland y al secretario Tillerson por estar aquí, por venir a una vez más confirmar la importancia que tiene la relación entre nuestros tres países y sobre todo confirmar que Norteamérica no solamente es una oportunidad, sino también es un destino compartido. Muchas gracias a ambos y nuevamente bienvenidos a México, están en su casa. Agradecemos ahora a la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, doña Chrystia Freeland, si nos regala unas palabras. Buenas tardes. Para comenzar, quiero agradecerles al secretario Videgaray y al resto de nuestros anfitriones mexicanos por su amable hospitalidad. Muchas gracias. En tant que partenaires continentaux, le Mexique, les États-Unis et le Canada ont beaucoup à gagner lorsque la collaboration entre nos trois pays est à son meilleur. Bien que les derniers mois aient permis aux représentants de nos pays de se rencontrer fréquemment dans le cadre des négociations de Alianza, il ne faut pas oublier que nous sommes mexicanos por su amable hospitalidad. Muchas gracias. En tant que partenaires continentaux, le Mexique, les États-Unis et le Canada ont beaucoup à gagner lorsque la collaboration entre nos trois pays est à son meilleur. En un tema geográfico, sino por la importancia de nuestros valores compartidos. Entre las discusiones que tuvimos hoy, muy productivas, desde luego hablamos sobre los tratados NAFTA y las negociaciones. Desde el principio hemos dicho que NAFTA tiene que ser modernizado para traer más oportunidades a las clases medias y a todas las personas que han trabajado muy fuerte en estos tres países. Estamos trabajando muy duro para encontrar una buena negociación que sea beneficiosa para los tres países. Creemos en un ganar, 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 como dice el canciller Videgaray, y esperamos poder llegar ahí. Como parte de nuestras discusiones sobre la competencia, hemos tenido excelentes conversaciones sobre la colaboración energética y creo que podremos sacar algo importante de esta reunión. También hemos hablado de la importancia de la democracia, sobre todo en Venezuela, en donde la crisis política y económica continúan. Se ha violado sistemáticamente los valores humanos de la gente allá y los tres creemos que tenemos que hacer todo lo que podemos para restaurar la democracia y acabar con este inaceptable sufrimiento que vive la gente por allá. Hemos hablado de cómo podemos trabajar para acabar con el crimen y con todo este devastador peligro que se le ha hecho a la gente de Canadá, Estados Unidos y México. Finalmente, el tema de empoderar a las mujeres y a las niñas, encontrar la manera para tener en conjunto esta agenda. Siendo socios, siendo amigos, compartimos todos estos valores y creemos en esta relación trilateral y nuestra preocupación global. Muchísimas gracias al canciller Videgaray, muchísimas gracias también al secretario de Estado Rex Tillerson. Y ahora agradecemos mucho al secretario Tillerson. Sí, puede darnos por favor las palabras de Chrystia Freeland. Well, first, let me thank Foreign Secretary Videgaray for hosting today's trilateral, and canciller Videgaray y también a Chrystia Freeland por esta reunión en México desde el 2017. Fue mi primer visita bilateral de Estado a México y estábamos justamente aquí parados platicando en una conferencia. He tenido otras reuniones y
Ya era hora de que nos juntáramos en estas relaciones bi y trilaterales. Es importante compartir que los tres de nosotros estamos en frecuente contacto, hablando de todos los asuntos importantes sobre seguridad, sobre economía, sobre la prosperidad y sobre aquellas cosas que nos conectan a los tres países. Queremos trabajar juntos y queremos unificar nuestras posiciones, nuestra voz, ya que hay muchos eventos que se tienen que tratar. Hoy hemos hablado de estos problemas, de estos temas globales y de la importancia de nuestra economía, de nuestra relación económica. Canadá y México son el primero y el segundo exportador más grande que existe para Estados Unidos y que da trabajo a más de 3 millones de personas. Es un jugador mayor en estos mercados y hemos discutido en lo que creemos que son oportunidades únicas para promover el desarrollo y la integración posterior de este hemisferio americano. Hemos hablado, hemos discutido sobre todo lo que ha sucedido desde el 2016 en el empoderamiento económico de la mujer. Más allá de esta relación económica, también hemos hablado de nuestra preocupación sobre el crimen organizado que ha traspasado fronteras. Queremos coordinar para encontrar más seguridad e influencia sobre estos grupos y todo lo que promueven. Desde el año pasado, Canadá estuvo con Estados Unidos y con México en una conferencia que habló precisamente sobre seguridad, y eso quiere decir que tenemos compromisos con nuestros socios en el sector privado para poder enfrentar los crímenes en la frontera y también sobre temas económicos, de seguridad y de todos los retos globales que hay. Hoy hemos hablado sobre cómo podemos llevar a cabo todos esos temas que tocamos en la conferencia para proteger a todos nuestros países y que les demos oportunidades a los ciudadanos para que salgan adelante. Hablando de las crisis, tenemos que atacar los negocios, el tráfico, las drogas, las armas. Ese es un tema mayor en estos diálogos que hemos tenido, que hemos hablado con el canciller Videgaray y que hablamos desde Washington. Es importante tener diálogos como estos sobre las drogas para poder desarrollar estrategias para acabar, para desmantelar esta situación de las drogas que ha anticipado con el tráfico humano y entre otras actividades. También hemos compartido nuestras preocupaciones por la crisis humanitaria que se ha dado. Todos sabemos de la urgencia de regresar a una democracia abierta, libre, y que le dé voz a nuestros gobiernos. Nuestros tres países están trabajando en conjunto para llevar a cabo estos asuntos en estos tiempos de crisis. También quiero expresar a Freeland y a Videgaray la fortaleza de esta agenda para América. Queremos que los líderes a lo largo del hemisferio tengan que combatir la corrupción, tengan que seguir las leyes para poder seguir con un crecimiento económico. Cada día se hacen más importantes estos retos en estos tres países y queremos que los tres países trabajen en conjunto para encontrar soluciones y que logremos estas conversaciones que son extremadamente valiosas e importantes. Les agradezco muchísimo a Luis Videgaray, a Chrystia Freeland por esta reunión, por estas pláticas. Vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a tener una pregunta por cada uno de los países participantes. Comenzamos con México. Jorge Ramos, de Grupo Imagen, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Estoy a su izquierda, tenemos varias preguntas. Mis compañeros y yo queremos saber respecto a la relación bilateral México-Estados Unidos, y el canciller Videgaray y el señor Tillerson conversaron sobre el pacto migratorio para Dreamers, mantener el DACA,
a cambio de apoyo presupuestal del Congreso de los Estados Unidos para la construcción de un muro fronterizo, y si adicionalmente platicaron también sobre cómo combatir de manera conjunta, cuáles son las acciones para combatir a las organizaciones criminales que operan en ambos lados de la frontera, y de la mano con esto para detener o combatir también el flujo de armas de Estados Unidos hacia México. Esto por una parte. Después también nos gustaría saber si en el acuerdo para tratar de regresar a la normalidad democrática en Venezuela, si existe de parte de Estados Unidos alguna intención para llevar a cabo una ofensiva militar en contra del régimen de Nicolás Maduro, y si esta acción sería respaldada por México y por Canadá. Después una pregunta para el señor Tillerson, si tiene alguna evidencia de que haya injerencia del gobierno ruso en México como la hubo en Estados Unidos, me refiero a las elecciones en su país, y si reitera esta advertencia de que Latinoamérica y México no deberían de tener una relación tan estrecha con la propia Rusia y también con China. Y finalmente, quisiera saber si ya existe algún acuerdo entre México y Estados Unidos respecto a la posibilidad de desplegar alguaciles en los vuelos transfronterizos armados para responder a cualquier situación de riesgo que se presente en estas aeronaves. Muchas gracias. Vamos a poner una regla. Si preguntas más de 3, yo solo respondo 3, ¿no? Porque a ver, no tocamos el tema DACA. Lo hemos tocado en conversaciones anteriores. Como cualquier decisión de política migratoria, es una decisión soberana de los Estados Unidos definir su política migratoria. Igual que México e igual que Canadá tienen plena soberanía para decidir su política migratoria. En el caso de DACA, algo que sí hemos dicho, y lo he compartido con miembros del Congreso americano, con, por supuesto, funcionarios del gobierno americano, es que si hubiera un regreso de los muchachos DACA a México, pues eso sería una enorme ganancia para México y una pérdida para los Estados Unidos. Sería tal vez una de las transferencias históricas de capital humano más grandes en la historia de la humanidad. Son muchachos que llegaron jóvenes a México, que en Estados Unidos fueron educados, que tienen un expediente limpio, muchos de ellos son ingenieros, programadores, son médicos, abogados. Pues naturalmente para México el regreso de este talento pues sería sin duda una ganancia importante y por lo tanto una pérdida para los Estados Unidos. Pero esto finalmente es una decisión de los Estados Unidos y estamos muy atentos a la discusión que está ocurriendo en el Congreso para encontrar una solución al futuro de estos jóvenes. Creo que al final de cuentas lo que importa es qué quieren estos muchachos, y yo he platicado con muchos de ellos. La inmensa mayoría quiere quedarse en Estados Unidos, algunos cuantos quieren regresar a México, pero la mayoría quiere quedarse en Estados Unidos. No tocamos el tema del muro, lo hemos dicho muchas veces, no es tema de la relación bilateral. Sí tocamos ampliamente, y lo hemos venido haciendo no solo en esta reunión, sino durante todo el año pasado. El secretario Tillerson se refería a ello hace un momento, el combate a las organizaciones criminales transnacionales es una de las prioridades de nuestros esfuerzos compartidos, y lo que queremos es que estos esfuerzos tengan una visión estratégica mucho más eficaz y que tengamos resultados que realmente desmantelen la estructura de negocios de estas organizaciones. Hemos tenido avances importantes en el año pasado, pero esperamos que todo esto desemboque en un 2008 con resultados medibles, concretos, importantes. Uno de los temas, naturalmente, para el desmantelamiento, la desarticulación del modelo de negocios, tiene que ver con el tráfico ilegal de armas que vienen de manera ilegal de Estados Unidos hacia México y que constituyen uno de los elementos que deben de ser desarticulados. Creo que lo más importante es que hemos realmente logrado un acuerdo en cuál debe ser el paradigma, y el paradigma debe ser de cooperación.
no de estarnos señalando mutuamente la culpa, sino que sea una genuina cooperación para enfrentar tanto el tráfico ilegal de drogas que entra a Estados Unidos, el tráfico ilegal de armas que viene de Estados Unidos a México, también el dinero en efectivo, el desmantelar las redes de distribución en Estados Unidos, atacar el consumo, atacar la producción, la estructura financiera. Si no hacemos un esfuerzo realmente conjunto, se le está dando una ventaja estratégica y táctica a estas organizaciones y no vamos a lograr el objetivo, que es su desmantelamiento completo y definitivo. El secretario Tillerson hablará sobre la pregunta específica sobre Venezuela. Yo quiero decir que México en ningún caso respaldaría ninguna opción que implique el uso de la violencia interna o externa para la solución del caso de Venezuela. Y con respecto a la pregunta sobre los agentes de los Estados Unidos en vuelos transfronterizos, es un tema que es una propuesta que nos ha hecho los Estados Unidos, y como todas las propuestas que se hacen en materia de seguridad, que hay muchas, la estamos analizando con toda seriedad. Estamos analizando su viabilidad jurídica, estamos analizando también sus ventajas de materia de seguridad y operativas, pero no hay un acuerdo al respecto, pero sí hay una conversación, como siempre en esta materia, es una conversación que se lleva a cabo de manera seria. Carla Pineda, El Economista. Okay, so there were several questions in there. We'll see if I can remember El them secretario all. de Estado, Rex Tillerson, dice que hay muchas preguntas ahí que tratará de recordar, que primero sobre DACA, que el presidente Trump ha hecho una propuesta al Congreso que cree que cita de una manera muy importante cómo la gente debería ser tratada y los valores de esta gente. En esta propuesta se podría quitar esta incertidumbre de todos estos millones de jóvenes que están en esta situación. Dijo que quiere claramente que esto esté resuelto, así que creo que es su compromiso ver este problema resuelto de una vez por todas. Eso es algo muy importante porque la gente trae un plan en sus vidas que está avanzando. Con respecto al compromiso de desmantelar el crimen organizado, hemos creado en el año pasado, de hecho desde el primer viaje que hice a México, distintos acercamientos sobre cómo queremos atacar este tema devastador, este impacto devastador de las drogas, la heroína, el opio, todas estas drogas, que ha tenido un efecto horrible en los americanos, en los canadienses, en los mexicanos. Hemos tenido dos reuniones importantes en Washington, D.C., una muy importante en la que trabajamos anoche entre los militares, la Armada Mexicana y también la inteligencia mexicana para discutir cómo nos sentimos sobre el progreso que hemos tenido y cuáles son las áreas de oportunidad, las que necesitan más atención. Este es un esfuerzo que está activo y que intentamos mantener hasta que tengamos algún resultado positivo ante este problema. Nos pregunta sobre si Rusia ha intervenido o intervendrá en las elecciones estadounidenses. Lo único que te digo es que sabemos que Rusia tiene sus huellas en muchísimas elecciones, incluso las europeas. Mi consejo a México sería que pusieran atención. En los términos de los Air Marshals en los vuelos, se trata de crear seguridad para los destinos y las llegadas. Seguramente tendremos cooperación entre México y Estados Unidos completa para traer más seguridad a todos nuestros pasajeros que van y que vienen. Respecto a Venezuela, lo que nos gustaría es ver un acuerdo, una transacción pacífica. Si el presidente Maduro regresa y restaura la forma en que tiene que ser y regresa a elecciones justas, entonces, y si lo gana de manera justa, pues es bienvenido a que se quede. Si se quiere mover y permitir que llegue alguien más, también está bien.
Sin embargo, se tiene que regresar a las leyes constitucionales. Eso es lo que tiene que hacer Venezuela. Para eso estamos trabajando, para ver que se haga de manera justa, de manera constitucional. Esas son las preguntas que puedo recordar. Now our next question, Perla. Hola, buenas tardes. Mi primera pregunta va dirigida a la ministra Chrystia Freeland. Ministra, respecto al tema del Tratado de Libre Comercio, recientemente el negociador por parte de Estados Unidos declaró que algunas ideas presentadas por Canadá podrían impactar en la pérdida de empleos para México y Estados Unidos. ¿Podría darnos su opinión de este tema? Asimismo, ¿qué puntos está dispuesto Canadá a seguir defendiendo en la mesa de renegociación? ¿Qué espera de México y Estados Unidos? Por último, de alargarse el periodo de renegociación y ante el proceso electoral en México, ¿qué riesgos y oportunidades puede representar un cambio de gobierno tanto para Canadá y Estados Unidos? Asimismo, el seguimiento a los temas tratados recientemente con la Cancillería, con la administración del canciller Luis Videgaray. You know, as far as NAFTA goes, Hasta donde va NAFTA, as actually all three of us said, de hecho, los tres de nosotros hemos dicho que los tres países creemos fuertemente en la competitividad norteamericana y creemos que este acuerdo, que ya lleva casi un cuarto de siglo y que ha hecho a nuestro continente más competitivo, ha generado empleos en Canadá, en Estados Unidos y en México. El mundo ha cambiado muchísimo, sin embargo, desde que lo negociamos por primera vez. Para darte un ejemplo, hasta para las tarjetas, ahora mis hijos ni siquiera conocen cómo se hacen, ¿no? La manera en que se hacían antes. Se tiene que modernizar este acuerdo para que encaje en este siglo, que sea más efectivo para los tres países. Canadá está 100% comprometido en esto. Creemos que es completamente posible y estamos trabajando muy fuerte para hacerlo posible. En los términos del tiempo, queremos que esto se haga tan pronto posible. Nuestra incertidumbre es que el tiempo no es bueno para esto. Después de haber dicho esto, creo que es una decisión complicada y que necesitamos también tomar el tiempo para que se haga correcto. Los tres estamos trabajando muy duro para que tan pronto como sea posible lo hagamos y lo hagamos bien para que sea beneficioso para los tres países. Tracy Wilkinson from the Los Angeles Times. For Secretary Tillerson, you spoke Para el secretario Tillerson, ayer hablaste con gran elocuencia sobre los valores compartidos de Estados Unidos con Latinoamérica y que se necesitan fortalecer esta sociedad. Hablaste sobre el muro, sobre las relaciones diplomáticas, sobre la migración, sobre todos los pasaportes de diferentes colores que tenemos. En este mensaje y en este esfuerzo para construir la relación, suena un mensaje muy distinto al que da tu presidente, quien describe la migración de los mexicanos como un crimen constante y que afecta a la democracia. ¿Esto hace tu misión más complicada? ¿En qué versión debemos de creer los mexicanos, los estadounidenses? Pues es distinta a la tuya, a la del presidente estadounidense. Es distinto a lo que dice también la ministra Chrystia Freeland y el canciller Luis Videgaray. ¿Qué opinión tienes sobre estas distintas versiones? Con todo respecto a la migración estadounidense, lo que el presidente ha observado es que en estos años el sistema de migración ha crecido con muchas piernas y muchos brazos y se han hecho muchos programas en donde muchas veces
no resultan, no tenemos las bases en donde se ha fortalecido con las leyes. Se ha revisado todas estas políticas de inmigración y lo que hemos encontrado es que hay muchas excepciones a lo que se ha hablado en el Congreso. Así es que lo primero que el presidente ha hecho es fortalecer las leyes. Si el Congreso las pasa, se tienen que fortalecer. Eso es de donde comienza todo este proceso. Lo que queremos es una migración legal. Entendemos la migración legal como conocer quién exactamente entra a nuestro país y que vengan a disfrutar de unas vacaciones o a trabajar por un tiempo o para educación o para trabajo o para un día convertirse en ciudadanos. Pero lo que realmente quiere el presidente es tener sistemas en donde podamos conocer a qué vienen, quién entra, y que la migración, sobre todo de países que no tienen gobiernos muy fuertes, en donde son inestables, que haya sistemas que nosotros conocemos, que nosotros entendemos quién entra a nuestro país. Somos una nación construida de inmigrantes, eso lo entendemos. Todos nosotros tenemos ancestros que son migrantes. Siempre hay alguien en la familia que llegó como migrante a Estados Unidos y entendemos estos valores y valoramos a los migrantes. Sin embargo, el presidente lo que pide es que quiere saber cómo esta persona que quiere entrar a nuestro país lo va a hacer y va a traer valores a nuestro país. Creo que eso es fundamentalmente lo que él está persiguiendo. Y es complicado porque tenemos y hemos tenido a lo largo de los años muchos mecanismos que se han dado, que creo que han sido bien intencionados a lo largo del mundo. Sin embargo, hay situaciones que ya no existen y no hemos regresado para limpiar todo esto y regresar a la intención original. Sé que es doloroso el proceso y por eso queremos hacerlo de la mejor manera. Estamos tratando de encontrar una forma para darle a la gente el tiempo para que se ajusten y que el Congreso también pueda tomar sus decisiones, y por eso el presidente los ha presionado para tomar una serie de acciones para cambiar las leyes migratorias y cambiar todos estos efectos que se han dado a lo largo de los años y que ya no vienen al caso con el sistema migratorio. Quiere que seamos un país que siga las leyes y que fortalezcamos las leyes. Y cuando no funciona, tenemos que ir al Congreso y decir, mira, necesito que arregles esta parte de la migración, de las leyes migratorias, con programas nuevos de refugiados o de cualquier otro problema como DACA. Hay que cambiarlo. Sin embargo, hemos tenido muchísimos problemas en donde la gente ve distintas situaciones y esa situación se ha ido fuera del control. Mi mensaje sería ese para la gente, que trate de entender lo que el presidente esté haciendo en torno a la migración, dejar muy claras cuáles son las reglas, impulsarlas, fortalecerlas, y que la gente que quiere entrar a Estados Unidos sepa exactamente cuál es el camino para llegar y que tenga fortaleza y que tenga seguridad al entrar, ya que hay mucha gente que entra, que ha inmigrado y que está dentro de una enorme nube de incertidumbre. Se tiene que mover, se tiene que quitar toda esa incertidumbre para la gente. Since the question was in English, I'll answer in English. Contestar en inglés, ya que la pregunta fue en inglés. México siempre va a estar preparado para enfrentar, para trabajar en conjunto en cualquier administración de Estados Unidos o de cualquier otro país en el mundo. Y lo hacemos porque somos una nación soberana y tenemos claridad sobre nuestros principios, sobre nuestros objetivos y de las cosas que queremos hacer y de las que no queremos hacer. Con la administración de Trump hemos tenido el compromiso de tener una comunicación muy cercana. Y eso ha sido de gran beneficio para la relación bilateral. Creo que en muchas formas nuestra relación hoy es mucho más fluida, es mucho más cercana de lo que era con administraciones anteriores.
Y ese es un hecho en la vida. Y quiero sobresaltar el liderazgo del secretario Rex Tillerson, que se ha esforzado también por llevar a cabo esta cercanía. Claro, hemos tenido diferencias, así es siempre, así se funcionan los países. Sin embargo, hemos trabajado en las cosas sustanciales, fundamentales, en las oportunidades que hay y en todo lo que podemos hacer juntos. Hemos trabajado juntos, hemos trabajado cercanos y vamos a solucionarlo. So I think the Canadian view is very similar. Canada has been negotiating with the United States. La posición de Canadá es igual, es muy similar. Creemos que los conocemos muy bien. De hecho, probablemente pensamos mucho más en ustedes de lo que ustedes en nosotros. Y está bien eso, no nos quejamos. Pero cuando se habla sobre esta administración, el presidente se ha acercado con los ministros. Hemos tenido muchas reuniones y sabemos que los dos líderes tienen un respeto muy fuerte del uno con el otro y creo que se llevan muy bien. Desde mi postura, Rex, es un gran placer trabajar con el secretario Tillerson. Es un amigo increíble para Canadá y es una voz muy importante para mantener el orden de Estado. Es un privilegio para mí trabajar con él en todos estos temas de paz, de seguridad, de todo lo que hemos hablado recientemente en Vancouver, y tuvo el coraje para llegar con nosotros en diciembre, y eso demuestra gran amistad. Y soy muy agradecida tanto para el secretario Rex Tillerson como el secretario Luis Videgaray de que los tres países hemos podido tener estas reuniones. Muchas gracias y solo los invitamos finalmente para la toma de la fotografía, agradeciendo a los secretarios y a sus comitivas su asistencia. Muchas gracias. Bueno, pues esto fue lo que se dijo en la reunión entre la ministra Chrystia Freeland, el canciller Luis Videgaray y el secretario de Estado de Estados Unidos Rex Tillerson, en donde pues se habló sobre este fortalecimiento de relación trilateral de los acuerdos. Están ahora tomando la fotografía oficial. Le hicieron varias preguntas sobre Venezuela, sobre todo al secretario Rex Tillerson, sobre si existe la posición de hacer una ofensiva militar para combatir el régimen de Maduro. Un poco la evadió de alguna manera. También evadieron sobre los Dreamers, pero hablaron sobre el DACA y la importancia de mantener esta relación para combatir la inseguridad y fortalecer pues lo que sea un ganar-ganar para los tres países. Con eso yo me despido. Soy Yasmín Jalil, mi cuenta de Twitter @Yasmín Jalil, para que estemos en contacto. Les agradezco muchísimo y nos vemos mañana nuevamente en punto de las 11. Gracias.